Hola a todas, muy buenos días, feliz Pascua de Resurrección. Antes que nada, quiero felicitarlos por terminar esta semana de misiones extraordinarias. Realmente creo que pues fue algo que no nos esperábamos, pero pues quiero felicitarte. Todos estábamos muy emocionados pues, por salir de misiones, ya traíamos nuestra camiseta, paliacate puesto, sabemos a qué pueblo íbamos a ir. Y pues nada, Dios nos cambió los planes. Quiero pues felicitar a todos aquellos misioneros que lo aceptaron, lo acogieron y decidieron seguir pues con estas misiones definitivamente extraordinarias, fuera de lo común, pero no por eso pues menos valiosas ante los ojos de Dios, y a lo mejor ustedes recibieron muchos frutos. Estoy segura de que así fue. Así que bueno, vamos a terminar esta semana con la catequesis del día de hoy, que el tema que vamos a platicar es el mandato misionero, ¿no? El lema de esta campaña, de estas misiones extraordinarias: ir y hacer discípulos. Vamos a ver cuándo Jesús dijo esto, qué significa y cómo lo podemos vivir a partir de hoy, en nuestro día a día. ¿Okay? Entonces, quiero compartir con ustedes eh, una breve reflexión. Primero quiero recordar cuál era la campaña, ¿no?, inicial, o cuál fue la campaña de misiones. Di sí al sueño de Dios. Y ustedes le dijeron que sí, muchos no, le dijimos que sí. A lo mejor no pensábamos que decirle sí resultaría quedarnos en nuestras casas y vivir la Semana Santa desde ahí. Yo sé que ha sido duro para muchos de nosotros el no poder a lo mejor ir y celebrar los oficios como estábamos acostumbrados, ir con la gente, ir de misiones. Pero bueno, así lo ha querido Dios y es parte de aceptar su voluntad, aceptarla de manera alegre, con confianza, con esperanza, y decirle sí en las circunstancias que Él nos ponga. Entonces, bueno, simplemente para recordarles. Y vamos a tratar el tema del día de hoy. Voy a tomar algunas ideas de este taller que se llama Formar Apóstoles. Formar Apóstoles es un taller de evangelización donde se le enseña a los participantes cómo hacer discípulos. ¿Okay? Este mandato de Jesús se pone en práctica con una metodología que seguimos, que es la que Cristo vino cuando pues vino a la tierra, hizo muchos discípulos e evangelizó todo el mundo, ¿no? Entonces, no voy aquí a dar el taller, ¿no? Simplemente voy a compartir con ustedes algunas ideas, pero para que sepan de dónde vienen. Es este taller Formar Apóstoles, que lo diseñó el padre Pacanins, y tenemos diferentes fines de semana donde tú puedes tomar el taller. Entonces, para que pues nos sigas en las redes sociales, ahí puedes verlo en la pantalla, en Instagram Formar Apóstoles, puedes meterte a la página para conocer un poco más de qué se trata. Muy bien, entonces bueno, vamos a empezar con este tema que es el mandato misionero. ¿Cuál es este mandato? Podemos decir que Jesús, ¿no?, nos dijo muchas cosas, están escritas en el Evangelio, y tiene, por ejemplo, el mandato del amor, que seguramente conocen, ¿no? Ámense unos a otros como yo los he amado. Gran mandato. Difícil de vivir, sí, ¿no? Y es normalmente pues el que más hemos escuchado y el que tratamos de vivir, pero este es otro mandato que dejó Jesús, igual de importante, y vamos a ver por qué tan importante. Y a veces pues no lo tocamos coloquialmente en nuestra vida diaria, pero este mandato misionero es la misión universal de los apóstoles. Y todos nosotros misioneros somos apóstoles, ¿ok? Lo que queremos hacer en Semana Santa cada año es ir y predicar el Evangelio, compartir a Jesús, cambiar los corazones de las personas, ¿no? Que Dios cambie sus corazones, ayudarlo a que lo hagan. Entonces, bueno, ¿cuál es este mandato que nos dice a nosotros, queridos misioneros? Vamos a ver. Si tienen su Biblia, pueden abrirla. Está en el pasaje de Mateo 28, del 16 al 20. Es cuando Jesús, ¿no?, ya murió, ya resucitó,
está con sus apóstoles, varios días, y esto que les dice es cuando está a punto de subir al cielo, ¿ok? Con la ascensión del Señor. Entonces ya estuvo un buen rato con ellos, los cita en un monte, y son las últimas palabras que Jesús dice a sus discípulos. Por eso son muy, muy importantes, ¿ok? Antes de subir y dejar de verlo, les dice esto. Aquí dice, los 11 discípulos, ya no estaba Judas, fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaron. Imagínense, ya lo vieron morir, resucitar, y algunos todavía dudaron. Sin duda, yo creo que a veces nos pasa también a nosotros, ¿no? Lo has visto en tu vida, lo has visto, y a veces todavía dudas, ¿no? Pero bueno. Acercándose, Jesús les dijo, yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Fíjense que hace aquí alusión al poder que tiene, ¿no? Así como cuando tu mamá te dice que hagas algo y te dice, porque soy tu mamá y ya, es el poder que tiene, ¿no? O la autoridad que tiene tu mamá sobre ti. Aquí Jesús hace alusión a esto que dice, he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, y aquí está el mandato. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ese es a lo que los envía, ¿no? Aquí Jesús les dice, digamos, su razón de ahora ser apóstoles. Yo me voy, pero ustedes vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, ¿no? Gran tarea le dejo a los apóstoles, pero es la tarea que también nosotros tenemos. Y dice, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Okay? Entonces, enséñenles a cumplir. Ya estuvieron con él 3 años, escucharon todo lo que predicó, vieron cómo vivía, cómo los trataba, lo vieron sufrir en la pasión y lo vieron resucitar. Enséñenles a cumplir todo esto. El mandato del amor, las bienaventuranzas, todo lo que Él nos fue enseñando. Entonces, de aquí es donde nosotros decimos que entonces apostolado es hacer discípulos, porque esta es la misión de los apóstoles, ¿no? Estaban los 11 apóstoles y Jesús les dice, vayan y hagan discípulos. Esa es su misión. Esa es su misión. La misión de los apóstoles, o sea, el apostolado es hacer discípulos. Y nosotros cuando vamos de misiones vamos a hacer apostolado, ¿no? O muchos más que tenemos en las secciones de reino o en los grupos de donde te juntes. Vas a lo mejor a soñar despierto, vas a lo mejor a misiones en la cárcel, a misiones médicas, etcétera, ¿no? Todo esto que decimos que son apostolados, lo que Jesús nos dice, aguas detrás, tienes tú que hacer discípulos. Entonces la pregunta sería, ¿realmente tú haces discípulos? Pregúntate, ¿has hecho algún discípulo en tu vida? O más bien podríamos preguntarnos, ¿sabemos primeramente cómo hacer discípulos? Esto es lo que Jesús nos mandó a hacer, nos está mandando a hacer hoy. Tú ya pasaste por una Semana Santa a lo mejor intensa, de rezar, de que estar en tu casa, y Jesús te dice hoy, ve y haz discípulos. Y a lo mejor dices, ¿cómo si no puedo salir de mi casa? Bueno, este mandato no tiene fronteras y seguro Jesús nos va a seguir sorprendiendo si nosotros le decimos que sí. Entonces, primeramente, hay que preguntarnos, entonces, ¿qué es un discípulo? ¿No? Jesús nos manda a ser discípulos y es un mandato tan importante como el mandato del amor. ¿Qué es un discípulo? Contéstalo. Aunque no pueda escucharte, contesta qué es un discípulo. Pues un discípulo es el aprendiz o es un alumno de un maestro, ¿no? Es alguien que, como desde los antiguos griegos, es alguien que se sentaba y escuchaba a su maestro, es alguien que iba y veía cómo vivía su maestro y iba adaptando pues esta doctrina o esta forma de vivir o de pensar de quien le iba enseñando. Entonces, nosotros pues, queremos ser discípulos de Jesús, ¿no? Nosotros queremos
aprender de él y vamos a ver qué es lo que le pide Jesús a sus discípulos, ¿no? Yo creo que todos ustedes, incluyéndome y todos queremos ser discípulos de Jesús, pues si ya lo estamos predicando, ya estamos yendo, ¿no?, de misiones, aunque sea en nuestras casas, pero claro, queremos ser discípulos de Jesús, pues aquí habría que saber qué le pide Jesús a sus discípulos. Cada uno de los maestros ponía, digamos, sus requisitos, sus lineamientos. Bueno, ¿quieres ser discípulo de Jesús? Vamos a ver qué es lo que le pide. Primero, nos pide que lo conozcamos. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y les voy a poner varias citas, todas estas son palabras del mismo Jesús, de nuestro maestro, ¿no? Entonces, ¿quieres ser discípulo de Jesús? Tienes que conocerlo, ¿no? Permanecer en mi palabra, pues tienes que conocer su palabra. ¿Y cómo conoces su palabra? Pues puedes ir leyendo los evangelios primero. Puedes irte primero por Mateo, luego Marcos, Lucas, Juan. Escucha qué es lo que nos dejó Jesús, ¿no? Puedes ir leyendo la Biblia, puedes ir leyendo podcasts que van explicando los evangelios día con día, las meditaciones. Hay que conocerlo, así es como lo vas conociendo con las lecturas espirituales, en la Eucaristía. Espero que pronto podamos ir todos, ¿no?, a volver a vivir la misa en vivo, en la presencia real de la Eucaristía, tanto que lo hemos apreciado ahora en estos momentos. Conoce a Jesús así como conoces con un amigo, como platicando, teniendo tiempo con él. Entonces también tienes que tener pues momentos específicos de oración en tu vida. Pero Jesús nos advierte, en cuanto ustedes no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro. Aquí nos advierte, por más que me conozcan, pues nunca vas a llegar a ser maestro, ¿ok? Todos los discípulos antes aspiraban a ser como su maestro, incluso mejor. Nosotros sabemos que nunca vamos a poder ser más ni mejor que Jesús, pero nos vamos a esforzar toda la vida para ser como Él. Segundo, Jesús le pide a sus discípulos que lo imiten y esto se está poniendo más complicado. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros, ¿no? Esto nos lo dice en Juan 13. Como Jesús nos dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Entonces, en esto nos reconocerán, así como los primeros cristianos, ¿no? Lo reconocían por el amor. Mirad cuánto se ama, por cómo vivían, por cómo ponían todos sus bienes en común. Yo creo que ahora también es tiempo en crisis mundial que reconozcan a los católicos por cómo actúan, por cómo son generosos, por cómo piensan en el otro, por las iniciativas que estamos teniendo, por las palabras, por lo que platicamos, lo que subimos en redes sociales. En esto reconocerán que son mis discípulos, ¿no? Y yo sé que muchos, pues ahora encerrados en casa, nos hemos enfrentado con muchos roces familiares, ¿no? Aumenta el estrés de estar tantos encerrados y sin poder salir. Bueno, te van a reconocer por el amor primero que le tengas a tu familia, ¿no? También nos dice después, el discípulo no es más que su maestro, pero será perfecto cuando sea como su maestro, ¿no? Esto que platicábamos hace rato, nunca vamos a poder llegar a ser más que Jesús, pero lo vamos a intentar ser como Él. Y ponte a pensar, nunca vamos a ser como Jesús, pero cada día puede ser un poco más como Él. Pregúntate, hoy, ¿cómo me puedo parecer más a Jesús? Y lo padre de Jesús, si lo leen en los evangelios y lo van conociendo, es que Jesús tenía todas las virtudes en plenitud, ¿no? Jesús es Dios, entonces puedes conocer a través de los evangelios a un Jesús generoso, a un Jesús amable, a un Jesús paciente, a un Jesús exigente por amor a sus discípulos, ¿no? A un Jesús correcto, a un Jesús sabio, a un Jesús que sabe enseñar. Entonces, pregúntate, ¿cuál de las virtudes de Jesús debo yo imitar hoy? ¿Qué me está pidiendo? ¿Qué necesito? Pregúntate, como les decía, primero en tu casa, en tu familia, ¿no? Con los de tu trabajo. ¿Qué me está pidiendo hoy Jesús? ¿Cómo quiere que lo imite mejor?
Y también nos advierte algo que a veces no nos gusta, pero dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es muy fuerte. Jesús nos dice, la cruz es parte de mis discípulos, ¿no? La cruz es parte del cristiano. Y a veces solo pensar en cruz, no, nos retuerce así el estómago, porque significa que Dios me va a mandar algo para que yo sufra, si no, no puedo ser su discípulo. Piensa en las pequeñas cruces de cada día. Hay quienes, sí, sufrimos más, hay quienes sufrimos menos. Dios sabe, pero acuérdate, Jesús nunca manda una cruz tan pesada que no puedas con ella. Si te manda un gran reto es porque te va a mandar una gran gracia, un gran corazón, una gran fortaleza. Lo que hay que acordarnos es, Jesús está conmigo y yo le tengo que abrir mi corazón, decirle que sí a su voluntad, ¿no? Así como en un inicio les decíamos, tú dijiste que sí, sí vas de misiones, di sí al sueño de Dios. No sabíamos qué iba a ser encerrado en nuestras casas. El mayor reto yo creo que vivir con devoción, con piedad la Semana Santa, pero tú le dijiste que sí. Y las circunstancias cambiaron y la voluntad de Dios fue esa. Y nos vamos a ir haciendo más santos en la medida en que nuestra voluntad y la voluntad de Dios pues se vayan compaginando cada vez más, ¿no? Entonces, no es para asustarnos, simplemente para saber que los cristianos le damos un mayor sentido pleno al sufrimiento. Y nuestro sufrimiento y nuestras cruces la unimos a la cruz y al sufrimiento de Cristo para la redención y el arrepentimiento de los pecadores. ¿Ok? Entonces, pidámosle que nos ayude a llevar las cruces que nos manda y que nos ayude a aceptarlas con alegría. Y por último, tercero, Jesús le pide a sus discípulos que lo transmitan, ¿no? Ya vimos el mandato misionero donde dice, id y hacer discípulos a todos los pueblos. Entonces, uno, tienes que conocer a Jesús y más que tener que es algo maravilloso, es la persona más increíble que ha pisado la tierra, ¿no? Hay que enamorarnos cada vez más y más de Él. Y es tan fascinante que es aspiracional, queremos ser como Él, lo empezamos a imitar cada vez en nuestro día a día. ¿Y cómo? Pues a través de la oración. Sin oración estamos, ¿no? Fritos. Jesús dijo, sin mí no podéis dar fruto, ¿no? Entonces, lo conocemos, lo vamos imitando a través de la oración, de las virtudes, de la generosidad, y nos lo pide que lo transmitamos, ¿no? Cuando tienes un gran tesoro, encontraste, ¿no?, la mayor receta, gozo, no te lo puedes quedar para ti, ¿no? Cuando has encontrado algo, una alegría tan grande, tienes que transmitirlo y contarle a los demás y compartir. Y eso es lo que nos pide hoy Jesús, que lo transmitamos. ¿Y cómo? Pues hay mil maneras. Y creo que ahora esta cuarentena, esta crisis nos ha hecho romper esquemas en cómo podemos transmitirlo, en cómo podemos recibir la formación, la oración, la palabra de Dios. Así que ahora sí, no hay excusas. La creatividad está al día. Pero sobre todo, es que transmitirlo simplemente con nuestro actuar, con nuestra sonrisa, con nuestras palabras, con nuestros gestos, primeramente de los que están, como decíamos, alrededor de nosotros, ¿no? Nuestra familia, nuestros vecinos, nuestras redes sociales, que podamos predicar a Jesús sin tener que hablar de Él, simplemente con nuestras acciones, ¿no? Si una persona que no te conoce viera la película de tu vida, ¿qué título tendría? ¿Cómo le llamaría? Piénsalo. ¿Cómo se llamaría mi vida hasta el día de hoy? ¿Transformaría corazones o no? ¿Con mi ejemplo puedo arrastrar a otros hacia Cristo? ¿O más bien estoy dando un ejemplo del mundo, del demonio y del pecado? Tenemos nuestras caídas, ciertamente, pero ¿cómo estoy yo transmitiendo a Jesús? Y sabemos que primeramente, si yo no tengo a Jesús dentro de mí, no lo puedo compartir. Por eso primero está el verbo conocer, llenarme de Él, después imitarlo,
nunca voy a hacer como él, pero todos los días me voy a esforzar por imitarlo mejor y lo transmito en mi día a día con mi actuar. Entonces podemos resumir que hacer discípulos, que es el mandato que Jesús nos pide, lo podemos resumir en conocer, imitar y transmitir a Jesús, al amor, ¿no? Conocer, imitar y transmitir. Yo quiero preguntarte, ¿solo con creer en Jesús eres discípulo? O sea, ¿todo creyente realmente es un discípulo? Tú dices, a lo mejor, Ivonne, yo soy misionero, yo ya lo iba a predicar o lo prediqué esta Semana Santa de manera diferente. Claro que soy discípulo. Pero ser discípulo de Cristo no es saber muchas lecciones, no por saberte los evangelios, saberte los mandamientos, saber la doctrina católica significa que ya eres discípulo de Cristo. No es saber, sino es en el ser, en el hacer, en el vivir. Una frase muy fuerte, la primera carta de Juan dice, el que dice, yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Imagínense lo fuerte. Tú conoces a Jesús, pero no cumples sus mandamientos, realmente no lo conoces, porque si realmente entras en contacto con Cristo, realmente entró ya en tu corazón, en tu vida, no puedes quedarte indiferente y no tratar de cumplir sus mandamientos. Vamos a ver cómo lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Fíjense cuántas veces dice la palabra vivir, ¿no? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La vida que sigo viviendo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Entonces, esta es la pregunta para ustedes, mis hijos. Si Cristo viviera mi vida actual, ¿cómo la viviría? ¿Qué cambiaría? Seguro aquí se les vienen varias ideas. Si Cristo viviera mi vida actual de hijo, de hija, de madre, de esposa, ¿cómo la viviría? ¿Qué haría diferente? Y eso que estás pensando es por lo que puedes empezar para imitar mejor a Jesús. Podemos resumir un poco que por cultura nacemos creyentes, ¿no? Todavía nosotros, bueno, en México, ¿no? Y en Latinoamérica, por cultura nos bautizan o por tradición, todavía hay muchas familias católicas, somos creyentes, sí, muchos creemos, pero solo realmente el que se convierte, o sea, el que le voltea su corazón a Jesús y le abre y lo voltea a ver, se hace un verdadero discípulo. Pero lo que nos va a hacer apóstoles va a ser la pasión por Cristo y por transmitirlo a todos los pueblos, ¿no? Yo quiero preguntarte hoy, querido misionero, ¿eres un verdadero discípulo? ¿Hoy estás viviendo realmente como un discípulo? Pregúntele a Dios, quiero dejarte aquí unos momentos, pregúntele a Dios, ¿cómo puedo conocerte más? ¿Quieres que lea la Biblia? ¿Quieres que escuche a lo mejor testimonios de personas que te conocen? ¿Que lea la vida de los santos? Pregúntale cómo. ¿Cómo puedo conocerte más? ¿Cómo puedo imitarte mejor? ¿Qué virtud tuya quieres que yo imite hoy? ¿A quién quieres que vea a lo mejor como ejemplo, que pueda imitarte mejor? ¿Qué necesito cambiar? ¿Y cómo puedo transmitirte a más personas? ¿No? Ahora hay muchos medios y como les decía, la creatividad nos va a ayudar a transmitir al mayor número de personas y más que el mayor número de personas, a las personas que Jesús quiera que tú le transmitas hoy su mensaje. Así que, querido misionero, quiero que te tomes un momento, ¿no? Es esta catequesis, que tomes un momento, que apuntes qué vas a hacer a partir de hoy para conocerlo más, imitarlo mejor y transmitirlo al mayor número de personas.